Hola, buenos días, profesor. Vengo a hablarles sobre nuestra presentación, sobre la optimización del factor de potencia mediante el análisis facial. Y nuestro grupo está conformado por las siguientes personas: Nicolás Campos, Roberto Soto, Carlos Soto, Michael Calvún y quien les habla, Eric Maldonado. De la problemática. Las industrias suelen trabajar con motores transformadores y sistemas inductivos que provocan el desfase entre la corriente y el voltaje. La problemática destacada es el factor de potencia bajo el FP, que sería 0.75, mayor que la circulación de la corriente por las líneas, y la otra sería la sobrecarga en cables y transformadores. Y lo sería multas por parte de la empresa y distribuidora del ENEL. El impacto serían pérdida de energía y disminución de rendimiento y costos de operaciones más altos. El desafío sería corregir el FP aplicando la herramienta matemática, números complejos y fasores y trigonometría. Ahora, para que entiendan un poquito más lo que es el desfase en el factor de potencia, se lo voy a explicar de una manera muy simple. Sería que la tensión del voltaje va oscilando y la corriente también. Si no van juntas, una adelante o atrasa respecto a la otra. Esa separación se llama el desfase, se mide en grados. ¿Qué tiene que ver con el factor de potencia? El factor de potencia FP es cuando se desfasó la corriente respecto al voltaje. Si estas fases juntas, FP es igual a 1 perfecto. Si hay un desfase, FP baja, mucho más desfase es igual a más factor de potencia. Ejemplo simple: si la corriente se atrasa 30 grados respecto al voltaje, FP es igual a coseno de 30 y eso es igual a 0.86. Parte 1. ¿Por qué este producto? El banco de condensadores es la forma más eficiente y económica y rápida de corregir el factor de potencia en una industria. Los beneficios de este banco de condensadores sería reemplazar la potencia reactiva inductiva por la potencia capacitativa, reducir el ángulo de desfase y disminuir la corriente total del sistema, y mejorar la capacidad de carga de cables y transformadores, y reduce la multa por bajo FP. El fundamento técnico sería FP es igual a coseno de un ángulo y S es igual a P más JQ. La corrección reduce Q, lo que disminuye la magnitud de la potencia aparente. Justificación de la parte 2. La respuesta a la pregunta de investigación son: representación compleja, la potencia se expresa de forma rectangular, que sería P más JQ. El cálculo de FP es igual a FP es igual a P dividido en S. El cálculo del ángulo sería ángulo es igual a arctank, que es igual a Q dividido por P. La potencia requerida sería QS, y sería Q inicial menos Q objetivo. El impacto: se reduce la potencia la potencia aparente de S y se reduce la corriente total I. Y la red se vuelve más estable y eficiente. Principales fuentes serían la IEE, el shader y GeoGebra. Aquí hay un claro ejemplo sobre el factor de potencia. Como pueden ver con la cerveza, la espuma es la parte de la electricidad que se pierde por calentamiento, como por ejemplo en un motor. Se presenta con la letra Q, potencia reactiva. En cambio, la cerveza sin espuma es la electricidad útil, en la que no se pierde y se representa por la letra P.
potencia activa. Y la suma de la espuma con la cerveza es la potencia aparente que tiene el equipo. Hoy vamos a corregir el factor de potencia. Datos dados, potencia activa 100 kW, factor de potencia inicial 0,75, factor de potencia que queremos obtener 0,95, corriente 150 A. Cálculo. Para calcular la potencia reactiva necesitamos saber la potencia aparente, o sea, S. Primer cálculo. P dividido en factor de potencia inicial, o sea, es 100 dividido 0,75. Al colocarlo en la calculadora debería dar 133.33 kVA. Luego de eso debemos sacar el ángulo del factor de potencia inicial. Para sacarlo debemos poner en la calculadora coseno a la menos 1, paréntesis 0,75. Eso nos debería dar 41.40 grados. Ahora recién podemos comenzar a calcular la potencia reactiva, que es S1 por seno de un ángulo, o sea, es 133.33 por sen de 41.40. Eso en la calculadora nos debería dar 88.17 kV amper reactivo. Luego de esos debemos sacar el Q2, que es F por la factor de potencia que queremos obtener, que es que es 100 por 0.95. Eso nos da 105.26 kVA. Luego sacamos el ángulo, coseno a la menos 1 otra vez, y colocamos 0.95, que es el factor de potencia que queremos obtener, y debería dar 18.19 grados. Luego sacamos Q2, o sea, S2 por sen de un ángulo, 105.26 por sen de 18.19. El resultado debería darnos 32.85 kVA reactivo. Para calcular Q del condensador es restar Q1 menos Q2. O sea, restamos el valor 88.17 menos 32.85. Eso nos tiene que dar 55.32 kVA reactivo. Queremos ahora calcular el ahorro de energía. S1 menos S2 es la fórmula. Los valores son 133.33 menos 105.26. En la calculadora los debería dar 28.07 kVA. Ahora, para calcular el voltaje necesitamos usar S1 dividido en la corriente. S1 es 133.33 dividido en 150, y eso lo multiplicamos por 1000 y nos da 887.87 volt. Esa es mi participación. Muchas gracias. Nociones matemáticas. Aquí voy a hablar más claro relacionado de las nociones matemáticas que ocupamos en nuestro trabajo y los conceptos cuales van a ir siendo del 1 al 15. El primer concepto es el clave aplicados en corriente alterna. Trabajamos con una magnitud que cambia el tiempo, por eso usamos números complejos, fasores,
y el triángulo de potencia para analizar voltaje y corrientes y potencia. El punto 2, números complejos, rectangular y polar. Un número complejo tiene una parte real y una imaginaria, forma rectangular A más JB y forma polar magnitud de ángulo. Esta representación nos ayuda a trabajar con fasores en sistemas eléctricos. Punto 3. Magnitud y argumento. La magnitud es el módulo del fasor similar a su tamaño. El argumento es el ángulo de desfase entre tensión y corriente. Estos valores son esenciales para encontrar potencia. Punto 4. Triángulo de potencia. Representa las relaciones entre P, potencia activa en watts, Q, potencia reactiva en voltaje y amperaje reactivo, y S, potencia aparente en kilovolt ampere. Se forma un triángulo rectángulo donde S es al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. 5 operaciones con números complejos. Podemos sumar, restar y calcular el módulo para analizar circuitos y potencias en K. El módulo nos da el valor de la magnitud del fasor. 6. Conversión entre sistemas. Muchas veces pasamos de valores reales a complejos y luego a fasoriales. Esto nos facilita los cálculos de potencias y corrientes. Ecuaciones esenciales del punto 7 y punto 8. S es igual a P más JQ. Ecuaciones principales de potencia AC. Combina activa y reactiva. Punto 9, que es pi, es el ángulo de desfase y lo podemos obtener en el factor de potencia. Pi es igual a arco, entre paréntesis, FP. Punto 10, QC es igual a Q1 menos Q2. Se usan en compensación de reactiva para calcular cuánto capacitor necesitamos para mejorar el factor de potencia. El punto 11, Fp es igual a coseno de pi. El factor de potencia indica que tan eficiente es el consumo eléctrico. Mientras más cercano a 1, mejor aprovechamos la energía. El punto 12 es el voltaje, es igual a SA. Sirve para obtener el voltaje cuando conocemos la potencia y la corriente aparente. Punto 13, ahorro, S inicial y S objetivo. Nos muestra cuánto reducimos la potencia aparente al corregir el factor de potencia. El punto 14 es Q inicial es igual a S inicial por seno de pi. Permite calcular la potencia reactiva antes de la corrección. Y el punto 15, que es Q objetivo es igual a S objetivo por seno de pi, se usa para medir cuánta potencia reactiva queremos después de mejorar el sistema. Con estos datos ya podemos haber hecho nociones matemáticas con lo que acabo de explicar, o hacer las especificaciones relacionadas cuáles son las nociones matemáticas de las cuales ocupamos en nuestro trabajo. En conclusión, se identificó un factor de potencia bajo que afecta directamente a la eficiencia del sistema eléctrico. Mediante cálculos complejos se determinó el valor exacto del banco del condensador necesario para corregirlo. También se logró mejorar el factor de potencia a 0,95, generando un ahorro energético y económico para la instalación. También se redujo la potencia aparente y la corriente total del sistema, optimizando su rendimiento. Se aplicaron correctamente las herramientas matemáticas propias de la asignatura, como números complejos, análisis fasorial y trigonometría. Este proyecto también permitió comprender cómo los conceptos matemáticos estudiados como números complejos, fasores y relaciones trigonométricas no son solo teorías, sino herramientas fundamentales para resolver problemas reales dentro de la industria eléctrica. Durante el desarrollo, se evidenció que una correcta interpretación del triángulo de potencia y del desfase entre corrientes y voltaje puede transformar un sistema ineficiente a uno optimizado. Además, el trabajo reforzó el valor de la colaboración
ya que fue necesario coordinar tareas para comparar cálculos y tomar decisiones técnicas en conjunto. Esto fortaleció habilidades como la comunicación y la organización y la responsabilidad dentro del equipo. Finalmente, mejorar el factor de potencia nos permitió visualizar el impacto práctico que tendrá nuestras decisiones como futuros técnicos en electricidad industrial, reduciendo las pérdidas, eficiencia energética y disminución de costos y cumplimiento de las normativas. En resumen, esta experiencia no solo aportó conocimientos técnicos, sino también comprensión del rol profesional que desempeñaremos en el campo laboral. Bueno, vengo a hablarles del aporte y en qué nos ayudan las siguientes asignaturas. Redes eléctricas 2. Soporte es entender el impacto sistemático del factor de potencia bajo pérdidas y sobredimensionamiento y la necesidad de compensación a nivel de la red de distribución. Conversión electromecánica de la energía. Soporte es identificar que los motores y máquinas rotativas son la principal carga inductiva que consume potencia reactiva Q, siendo la causa fundamental del factor de potencia en las industrias. Seguridad industrial y riesgos eléctricos. Su aporte es relacionar un factor de potencia bajo con el aumento de la corriente necesaria para transmitir la misma potencia activa, P, lo que genera sobrecalentamiento y mayor riesgo de fallas o activación de protecciones. Máquinas eléctricas y accionamientos. Su aporte es profundizar en cómo la operación y diseño de motores y transformadores afecta el consumo de potencia reactiva y cómo los variadores de velocidad pueden influir en el factor de potencia. Los sistemas eléctricos de potencia 1. Su aporte es comprender la importancia del factor de potencia para el control de tensión en el sistema y por qué las empresas de distribución penalizan el bajo factor de potencia para maximizar la potencia activa útil transportada. Redes y subestaciones eléctricas. Su aporte es conocer dónde y cómo se implementan físicamente las soluciones de corriente de factor de potencia y cómo un factor de potencia bajo obliga al sobredimensionamiento de los equipos de las subestaciones. Funciones y números complejos. Su aporte es proporcionar las herramientas matemáticas, fasores, para analizar el desfase entre tensión y corriente y formalizar el triángulo de potencia, donde S es igual a P más JQ, donde el factor de potencia es igual a P dividido en S. En resumen, el conjunto de asignaturas aborda el por qué ocurre, que lo aborda la asignatura de máquinas, el cómo se analiza, que lo aborda funciones y números complejos, el cómo se corrige, que lo aborda redes y subestaciones, y cuáles son las consecuencias, que lo aborda seguridad y riesgos eléctricos. Muchas gracias por su tiempo y esta sería mi presentación. Las aplicaciones utilizadas serían el capacitor kilobar, que es la aplicación que ocupamos para calcular el factor de potencia. El Jowcode lo ocupamos para hacer las ediciones en el trabajo. Y el Canva lo sirvió para hacer el trabajo y que se viera mucho más estético a nuestra forma. Y el Excel nos permitió hacer las tablas que nos pedía el trabajo.